¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa La Colección a Detalle. Este ciclo de conferencias en el cual invitamos a especialistas que han investigado sobre las diferentes obras de la colección permanente del museo. En esta ocasión, la invitación se la hicimos a la maestra Leticia Staines, justamente para hablar de una de las obras de la colección prehispánica, la tapa de bóveda maya. Así que nos da mucho gusto recibirla esta tarde. Le agradecemos haber aceptado la invitación y la charla de hoy se titula Dioses en la bóveda maya. La doctora Leticia Staines es investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el área de arte indígena. Participa en el proyecto La pintura mural prehispánica en México desde su inicio en 1990 y es coordinadora del volumen dedicado a los murales mayas. Dirige el proyecto de catalogación y estudio de los dibujos de murales prehispánicos del Fondo Agustín Villagrán Leti. Ha participado en diferentes proyectos de difusión cultural, ha sido docente en diversas instituciones de educación superior y ha coordinado varios libros y escrito capítulos de libros y artículos para revistas nacionales e internacionales. Maestra, buenas tardes, muchas gracias, bienvenida a esta sesión en línea. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde y comenzamos con la presentación. Bienvenidos a todos los que siguen esta transmisión en línea. Muchas gracias, Silvia, por la presentación y por la invitación al Museo Amparo. Y me da mucho gusto estar con todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, iniciaremos esta plática que daré. Como saben ustedes, cultura prehispánica en toda Mesoamérica, toda su historia, ideología, creencias a través de artes. Los mayas se han distinguido justamente por la calidad y la manera en que ellos trabajaron en cada una de ellas, tanto la escultura como la arquitectura, la pintura mural, cerámica, códices. La pintura mural es lo que vamos a trabajar ahora. Por lo general, siempre se encuentra en la parte interior y en el exterior de las construcciones arquitectónicas, ya que ocupaban diversos espacios. En los interiores, en los muros, en la bóveda, en el cierre de bóveda o en banquetas que estaban adentro de los cuartos. En los exteriores, en los muros, en las jambas, en los dinteles, en los frisos, en las molduras, en las banquetas. Era un universo de color porque la arquitectura construida en piedra era revestuco pintado. Entonces, podía simplemente color o escenas. Pero desgraciadamente, como ustedes saben, se ha perdido muchísimo de lo que esas grandes y lo que han hallado, ha descubierto, ha sido muy poco que debió haber sido la pintura. Les muestro esta escena de Bonampak para que vean que ocuparon muros. Bonampak es claro ejemplo de cómo fue la pintura, que por suerte se encontró en muy buen estado. Y podemos ver aquí, esta parte de aquí, se ve el sol. Este es el cierre de la bóveda, esta es la bóveda. Pues vienen los muros. Entonces, esto nos indica que muchos cuartos estuvieron desde arriba hasta abajo. Es otro ejemplo de los grandes murales que se han hallado en buenas condiciones. Esto es Calakmul. Como pueden ver aquí, se trataba de un basamento de 3 niveles, que donde fue pintado el exterior. Hay que recordar que esto ahorita, bueno, es una subestructura porque encima de ellas hubo una construcción más. Hay que recordar que cuando se construyó este nivel, quedó al exterior, entonces la gente podía ver estos murales. Obviamente al cubrirse, ya seguramente hubo otras escenas que evidentemente pues, a nosotros no nos llegó porque lo que se conservó fue justamente esta subestructura. Este es un ejemplo de cómo se pintaban también las banquetas. Estos son de los poquitos ejemplos que hay de pintura mural al exterior que todavía se conservan. Como pueden ver ustedes, son muy pocos fragmentos.
justo por estar al exterior, corren obviamente muchos riesgos desde la lluvia, el sol, el deterioro. Entonces, por eso son muy pocos los ejemplos que se conservan. Esta es una foto, no es una buena foto, pero esta es la moldura. Entonces, si uno visita un sitio arqueológico actual en el área maya, donde la mayoría de lo que vemos corresponde al clásico tardío, excepto lo que es parte de la península de Yucatán y el Caribe, que ya es posclásico, si ustedes se fijan abajo de las molduras suele quedar restos de color. Claro, la misma moldura protege estos pequeños fragmentos que se han conservado, pero es para ver la cantidad de color con el que se cubrían las fachadas. Entonces quise dar este panorama para recordar lo que es la pintura mural, los espacios arquitectónicos que ocupa y que son muchas las escenas que podemos ver de diferente iconografía, como lo vimos en Bonampak, hay rituales, hay batallas representadas, o en el caso de Calakmul, donde es una escena donde las parejas se están intercambiando alimento y bebidas. Entonces, es variada la iconografía, pero gira alrededor de las élites y de la sociedad. Ahora vamos a ver lo que son las tapas de bóveda pintadas. En el mapa están en rojo algunos de los muchos sitios que conservaron estas imágenes. La mayoría, como pueden ver, se localizan en la zona PUC o en la zona Chenes, que es Campeche y Yucatán, principalmente al sur oeste de Yucatán. Se han encontrado en Chichén Itzá. Y la más al sur es en el sitio de Chicaná, pero prácticamente se conservan en esta zona. Se le llama tapa de bóveda a todas estas piedras con las que se cerraba o se tapaba la bóveda maya. Los mayas construyeron muy diferentes tipos de bóveda, pero la más común, la que más se ha localizado, la que más se encuentra en las construcciones, es la bóveda en saledizo. Es decir, ustedes van construyendo, poniendo una piedra sobre otra, pero la siguiente con una ligera saliente, como pueden ver, hasta llegar a un punto en donde ya pueden colocar estas piedras una encima, junto a otra, y se forma un hilera y con ellas se tapan las bóvedas. No son bóvedas en donde, por ejemplo, si ustedes quitan una piedra, se caiga. No son como las bóvedas del Renacimiento, que con quitar una piedra podía desplomarse la bóveda. En este caso no es así. Entonces, es lo que se conoce como el cerramiento de la bóveda. Entonces, en la mayoría de los casos que se encuentra la tapa de bóveda pintada, es la más cercana al centro, es decir, al eje de entrada al recinto. Entonces, ustedes entran por el acceso y al voltear hacia arriba van a ver esta piedra que está aquí pintada. Les quiero comentar que a la fecha son alrededor de 160 las piedras tapas de bóveda que se han hallado. Algunas de ellas, como 6 o 7, están en museos y las demás están in situ o en los centros SINA o en las bodegas. ¿Por qué? Porque se han encontrado varias que se han desprendido. Inclusive uno puede entrar a un cuarto y ver que entra luz y eso indica que hay entrada de luz por arriba. Entonces hubo un intento, o más bien sacaron la piedra. Entonces son pocas las que se conservan in situ. Otra característica importante es que muy pocas están completas. La mayoría les falta o algún pedazo a la piedra o a la capa pictórica se le desprendió alguna parte. Ahora, todas las tapas de bóveda que se han hallado a la fecha representan dioses, por eso les quise pasar lo que era la pintura mural para poder diferenciar lo que es una tapa de bóveda en cuanto a iconografía de la pintura mural. La mayoría de ellas tienen la representación de dioses y el que más se representa, digamos, en un 80% es el dios Ka o el dios Kawig. Es una deidad presente desde el clásico temprano. Es una deidad de los linajes gobernantes. Se consideraba una insignia de poder. Es una deidad que muestra su cuerpo humano, como pueden ver aquí los brazos,
y ambas piernas, pero una de ellas se transforma en serpiente. Como pueden ver, aquí seguimos esta pierna izquierda y aquí vemos la cabeza de serpiente y las fauces abiertas. Su rostro es un ser sobrenatural. Esta deidad está viendo hacia arriba. Aquí tenemos el ojo y su trompa, que es una trompa de reptil. A veces tiene la boca abierta y a veces lleva un colmillo. Asimismo, en la parte de aquí lleva un símbolo que se identificó como espejo, pero también se le conoce como símbolo de brillo, que identifica la importancia y la riqueza de las deidades. Y de este símbolo surgen estas antorchas de humo, o también hay autores que la consideran como un hacha, porque también se asocia con el dios de la lluvia. Es una deidad que simboliza el relámpago, la sangre, la fertilidad y la germinación, el alimento y la cosecha abundante. Está relacionado con el maíz y con el cacao. Estas son algunas de las representaciones del clásico. Vean cómo están las manos de los gobernantes sosteniendo a la deidad, como decíamos, como símbolo de poder. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso del dintel de Yaxchilán, que tiene aquí al dios Cahuil con su pie de serpiente, y en este caso lo lleva una de las señoras del linaje de un relieve de Palenque. Aquí tenemos a Cahuil con su pie de serpiente. También en cerámica, aquí tenemos a Cahuil con su antorcha y su enorme serpiente con la que envuelve a este personaje. Entonces, su representación fue en muchas manifestaciones artísticas y su importancia se relaciona con el linaje y con la cosecha. Esta es una tapa de bóveda del Museo Nacional de Antropología. Lleva el nombre del museo como la del Museo Amparo por no tenerse información sobre su procedencia, es decir, sobre el sitio al que pertenecía. Las características de las tapas de bóveda a nivel formal es que casi siempre tienen un marco, como pueden ver aquí estas franjas rojas. Se enmarca a la escena principal, que es la deidad. Muchas llevan o el marco completo o solamente en la parte superior e inferior, a veces con la banda roja o con una franja glífica, como lo vamos a ver con varios ejemplos que voy a pasar. Es piedra caliza la piedra, a pesar de que algunas de ellas están, como este caso, bastante completas. Es muy seguro que fueran pintadas antes de ser colocadas, porque hay bóvedas muy altas en donde es difícil que estuvieran ahí ya colocada la piedra pintándola. Algo importante también es que todo el cuarto donde se colocó esta piedra fue estucado, como en todos los casos, con el estuco blanco. Ahora, no hay un solo cuarto en donde podamos tener evidencia de que hubo pintura mural. Es decir, poder pensar en que no nada más era la tapa de bóveda pintada, sino que había una escena en los muros o en la bóveda. Desgraciadamente eso no se conserva. Entonces, hasta ahora no se ha podido probar que hubiera esta combinación tanto de la tapa de bóveda pintada como con una escena en otros espacios del cuarto, sino que se ha encontrado la tapa sola. Entonces, aquí tenemos a la deidad, no se aprecia ya su rostro, pero tenemos aquí su pie de serpiente. Ahora, ustedes saben que los dioses en la época prehispánica también se fusionaban y compartían características de otras deidades. Entonces, a veces, aunque tengamos poca evidencia de la pintura, con algún elemento podemos identificar a lo mejor la deidad representada. Ahora, les decía yo que hay lo de que siempre está enmarcada. A veces con las franjas nada más en la parte superior e inferior y con textos glíficos. Cuando hay textos glíficos, que desgraciadamente en la mayoría de los casos están
bastante destruidos. Siempre se relaciona, tienen un carácter profético. García Campiño, un gran investigador español, fue el que hizo un estudio muy completo de las tapas de bóveda y encontró justamente esto de que son de carácter profético. Tienen las mismas expresiones para que funcionan como augurios o pronósticos, ya sea para buenos o para malos. Y coinciden en que también se asemejan a las cláusulas que conforman los códices o almanaques adivinatorios de la época posclásica, como ustedes recordarán el Códice Dresden o el Códice Madrid o el Códice París. Entonces aquí tenemos otra vez a Cahuil. Algo importante también de mencionar es que a excepción de Ekbalam, y que es un sitio en el noreste de Yucatán, que vamos a ver también, y de algunas piedras polícromas, la mayoría están pintadas en rojo sobre el estuco blanco, blanquecino, y solamente es el color rojo. Eso es muy interesante también porque ustedes saben que el color rojo también tiene su simbolismo, está relacionado con el este, con la sangre. Entonces, la mayoría de las piedras pintadas están en color rojo. Bueno, aquí tenemos a la deidad, en este caso sentada en flor de loto, sobre este cojín que tiene manchas posiblemente de felino, y tiene su antorcha en la frente y lleva, como pueden ver, una canasta de granos. En este caso, cacao. Enorme. Entonces están hablando de un buen augurio. Como pueden ver en la lectura, en la parte superior, en esta franja, se menciona el abundante alimento y bebida, las semillas, y en la inferior, semillas de cacao, sagrado, divino, abundante alimento. Ahora, cuando no lleva el personaje, la figura de la deidad, no lleva el pie de serpiente, tenemos la representación de las escamas de la serpiente, como pueden ver aquí en su pierna y en su brazo. Estas manchas son las escamas de la serpiente, por lo cual aquí también, podemos corroborar que se trata del dios Cahuil. Y además, fíjense bien cómo tiene abierta la boca con 2 colmillos y está escupiendo 3 granos. Entonces, la importancia de que hubiera este tipo de imágenes en el techo, en la parte superior de los cuartos, era muy importante porque se hablaba de eso, de cómo sería la cosecha, si sería abundante, si sería una buena cosecha, o se estaba suponiendo que hay un mal augurio. Y bueno, aquí tenemos esta maravilla de pieza que es la que está en el Museo de Amparo, y que si no la han visto, véanla, es una belleza de piedra, de tapa de bóveda. Aquí yo tomé esta fotografía para que vieran ustedes el grosor de las piedras. Claro, varían, ¿no? Las medidas oscilan porque las bóvedas pues, son de diferente tamaño, por supuesto. Entonces varía hay tapas de bóveda que miden de 35 centímetros hasta la más grande que se ha encontrado que mide cerca de 70 centímetros. Esas son las medidas aproximadas de estas piezas. Entonces, aquí la pueden ver en el Museo Amparo, el grosor que tiene. Esta está bastante completa, aunque posiblemente o no se terminó o se perdió la capa pictórica de la franja glífica de la parte de arriba. Y bueno, lo que dice aquí es abundancia de sustento, o sea, es el augurio que se está dando, de chel, de cacao, ahí está, mucha comida, muchos 8,000. Y tenemos a la deidad con su patita de serpiente, también las escamas reiterándolas en su cuerpo y con un saco con granos, que en este caso también es cacao. Ahora vean cómo este símbolo que está en la frente, del cual emergen esta antorcha, que puede ser también humo, se repite en su brazo y en su espalda. Es un símbolo también de deidad y que habla del brillo de esta deidad. Este es otro ejemplo también de una piedra con
Vean, esta es mucho más chica, o sea, la saliente que quedó adentro, porque solamente se veía de la piedra de acá para acá, ¿no? Esto ya quedaba en la parte interna cuando se hacía la construcción. Entonces tenemos, obviamente, tenemos otra vez a la deidad, sus dos franjas con los glifos. De lo que se ha deducido es que está la fecha de 10Can, aquí tenemos el número de lo pintado y con lo que tiene en la mano se puede identificar que se refiere a tortilla. Seguramente los granos del saco en esta ocasión sean de maíz. Vean cómo también aquí vuelve a escupir los granos, entonces seguramente era un buen augurio. Ahora un poco de historia. John Stephens, que fue de los primeros viajeros en el siglo XIX que visitó el área maya y que escribió dos magníficos libros donde describe detalladamente sus hallazgos, cómo iba visitando estos lugares. Él es el primero que describe una tapa de bóveda y este es el dibujo que hiciera Catherwood de un sitio que está llamado Kiwik, que está en Yucatán. En su narración, en su texto, él va platicando cómo la gente del poblado más cercano lo llevó a conocer este sitio y encontraron esta tapa pintada en su lugar, es decir, in situ, en la bóveda. La desprendieron e inclusive en su narración narra cómo quiso llevársela, pero que el burro no la había aguantado y tuvieron que dejarla ahí. La piedra nunca se encontró. Pero por el dibujo de Catherwood, seguramente era también el de Oscar. Entonces, la primera referencia fue la de Stephens. Más tarde, Theobert Mahler, un gran investigador, un gran viajero, que dejó muchísima información muy valiosa, igual que Stephens, y unas excelentes fotografías, visitó el sitio de Sibilnocac. Encontró esta estructura y encontró tapas de bóveda. Y aquí el mismo, este plano es de él. Aquí vean cómo señala en qué cuartos las encontró. Esto en 1847. Este es un plano actual porque es una construcción que tuvo dos etapas constructivas. Primero, la de la parte superior, como pueden ver, son hileras de cuartos. Y estos dos que están justamente al centro son donde él halló las dos tapas de bóveda. Posteriormente, sobre esta construcción, se hicieron estas torres. Esta es lo que habíamos estado viendo. Aquí está una torre que es la única que se conserva, muy al estilo de Chenes, con fachada Chenes, es decir, con una fachada con un mascarón en el acceso. La de en medio, que es donde abajo de esto están los dos cuartos donde encontró ahí Mahler las dos tapas. Ambas ya no existen, bueno, no es que no existan, sí existen. Una de ellas está en un museo en Alemania y la otra se desconoce dónde se encuentra porque después de la visita de Mahler, alguien las desprendió y las quitó de ahí. Esta es una de las torres, como pueden ver. Aquí tenemos la fachada Chenes. Estas son las dos tapas. La tapa, una de las que encontró Mahler y que él fotografió. Es una muy buena fotografía porque pueden ver ustedes cómo todo el cuarto estaba estucado. Entonces, al colocar la piedra y colocar, hacer el aplanado de estuco sobre el cierre, uno no ve la piedra, ve nada más la imagen, porque las juntas de las dos piedras, tanto del lado izquierdo como del derecho, quedaban ocultas por el estuco, entonces solamente se veía la imagen. Entonces aquí tenemos de nuevo al dios Ka con sus escamas, su símbolo y con una canasta de granos. En este caso no hay glifos que nos indicaran cuál era el augurio. Pero vean los detalles, aquí tenemos el pie, aquí están justamente los dedos y la uña. Esta es la otra que encontró Mahler, aquí la vemos. Esta es la que sí se conserva en un museo en Alemania, la otra no se desconoce dónde pueda estar. Esta es una foto en blanco y negro, como pueden ver,
y esta en color. Afortunadamente, tenemos este ejemplo, esta fotografía. Y vean este arbolito que está aquí abajo. Este árbol no fue pintado en esa época, debió haber sido pintado tiempo después, pero sí es curioso, llama la atención, quién sabe quién lo haya pintado. Bueno, esta ya es la piedra desprendida tomada en el museo, vean la medida, este es obviamente un dibujo de Mahler con las características que ya habíamos mencionado. Entonces, bueno, a partir después de Mahler, obviamente hubo bastantes investigaciones sobre estas piedras, pero Mahler fue muy atinado porque cuando él las conoce y las ve y ve el lugar que ocupan dentro de todo el espacio arquitectónico, él las denomina como tapas dedicatorias. Y no estaba lejos de la verdad, o sea, muy atinado porque son eso, tapas dedicatorias. Cuando se terminaba la construcción, seguramente, no lo sabemos, pero posiblemente la última piedra en colocarse era esta, la tapa de bóveda con la que se cerraba y se dedicaba el cuarto. Asimismo, hay en los textos glíficos que se han conservado, y no en todos, pero sí en algunos, está la presencia del glifo MAC, que quiere decir cerrar, tapar, cubrir. Entonces, el mismo glifo está reiterando que con esa tapa se cerraba el recinto, se dedicaba y además se daba un augurio del alimento, de la cosecha que habría para la gente de esa población. Ustedes saben que esto es también una característica de la cultura maya, que hacían una dedicación con los monumentos. Muchos monumentos los mayas los consideraban seres vivos, entonces con ellos hacían dedicatorias, se dedicaba la estela, el edificio, los cuartos, los relieves. Entonces es común encontrar esta información en los textos glíficos donde se dice a veces, no siempre, pero a veces inclusive la fecha en que fue dedicado el monumento. Ahora vamos a ver ejemplos en donde vamos a ver en este caso el texto, pero lo que quiero resaltar también es que vean las condiciones en que desgraciadamente se encuentran la mayoría de las tapas. Pero por lo menos tenemos esta información de los glifos en donde nos están diciendo que en un día 13, en un 13 tun, se construyó el señor del linaje. Entonces eran piedras muy importantes y el texto no los dice. Ahora, también encontramos como este caso, que también es una piedra que no se desconoce su procedencia, se conoce como piedra tapa de Campeche, y solamente tenemos a la deidad que está esparciendo los granos. Ahora, respecto a dónde se ubican. Bueno, las tapas se han encontrado en algunos cuartos donde la construcción es pequeña, es decir, es un templo con un solo cuarto, pero también en acrópolis o en palacios, como es el caso del sitio de Santa Rosa Xtampac. Como pueden ver, bueno, se le conoce como el palacio, es una construcción enorme con muchísimos cuartos, inclusive hay escaleras internas que nos dicen donde se comunicaban en los cuartos unos con otros. Y en este palacio se han encontrado más de 18 tapas pintadas. Entonces, ¿cuál era la función de los cuartos? O sea, ya conocimos la función de la tapa de bóveda y la imagen que en ella se representaba. Pero, ¿por qué pintar estas tapas en un edificio tan importante como el Palacio de Santa Rosa Xtampac? Es algo difícil de saber cuál era la función específica de cada uno de los cuartos, pero lo que sí podemos saber es que la presencia de esta deidad, sobre todo para lo que era la agricultura y el poder que tenían los gobernantes, para que también en su relación que ellos tenían con los dioses pudieran patrocinar o predecir cuál iba a ser el augurio de buena o no cosecha en ese tiempo.
Entonces, imagínense la cantidad de tapas que se hallaron aquí. Como les decía, muchas de ellas pues en malas condiciones. Esta es una vista ya de abajo para que vean los accesos a los cuartos. Y esta es una piedra tapa que ya no está en su lugar. Esta es una foto proporcionada por el Museo Peabody de cuando se halló la piedra. Volvemos a ver al dios Ka con su antorcha en la frente. Y en este caso quiero que noten aquí cómo se ve el estuco aquí en esta rotura y del otro lado se ve otra capa. Es decir, hay muchas tapas que fue tapada la imagen y encima de ella se colocó otra capa delgada de estuco y se pintó otra imagen. No se han hallado más que los ejemplos que tenemos de donde fue doble capa, es justamente eso, dos, nada más. No se ha hallado alguna piedra donde se hayan podido apreciar que hubo 3 capas pictóricas, sino solamente 2. Esta es la primera que hubo y después aquí se nota claramente cómo hubo una segunda que cubrió esta imagen que estamos viendo, en donde evidentemente había un texto, ¿no? Aquí estamos viendo parte de lo que fueron los libros. Esta es otra ya retirada de su lugar, porque como saben y como han observado, muchos de los edificios es raro que uno esté completo, ¿no? Sin que tenga algún daño. Entonces, muchas bóvedas se han desplomado, no necesariamente los muros del cuarto, pero las bóvedas es más fácil que se desplomen. Entonces, desde que empezó a aparecer estas tapas pintadas, sobre todo en la región geográfica que les mencioné, cuando trabajan los arqueólogos y están trabajando con todo lo que quedó de la bóveda y que ahora está en el suelo, ahora tienen mucho cuidado al mover las piedras por la posibilidad de encontrar que alguna esté pintada. Entonces, en el escombro, que es donde cae todo de las piedras que pertenecían a la bóveda, es donde hay que tener cuidado por si alguna de ellas tiene pinturas. Aquí tenemos, falta obviamente parte de la imagen, pero es muy bella. Aquí tenemos al personaje, a la deidad, igual con sus granos, su pierna de diente. Esta es otra del mismo sitio de Santa Rosa Tampac, en donde, bueno, es la misma deidad con esta especie de mascarón, quizá asociado al inframundo, y los granos. Pero vean el estado en que muchas veces se encuentra. También en el mismo sitio tenemos este ejemplo que es interesante porque podemos ver el estuco, el aplanado, porque la piedra caliza no es de la misma calidad en toda el área maya, varía la calidad. Y lo mismo la calidad del aplanado de estuco. En el caso de Santa Rosa, la calidad es muy buena porque se puede apreciar cuando uno está ahí y toca el estuco, cómo está totalmente bruñido. Entonces, seguramente se veía muy bonito y además daba mucha luz el color blanco. Este pedacito que ven aquí se ve la franja, este pedacito es justamente lo que tenemos del lado derecho, que solamente es el cojín, posiblemente de piel de felino, con la piernita en forma de serpiente, porque nos indica que otra vez estaba la representación del dios Cahuil. Y este es cuando de plano ya no quedó nada. El mapa solamente nos dice que también hubo ahí una tapa pintada. Este es otro sitio, el sitio de Ixquechmoc, también en Yucatán. Estos sitios fueron visitados por los viajeros. Este fue visitado por Edward Thompson en 1904. Edward Thompson, que estuvo en Chichén Itzá, y también hizo un registro bastante completo, y esta es parte de una hilera de cuartos que están alrededor también de una construcción muy alta, que también se llama palacio, como suele ser, y aquí tenemos varias piedras. Este es todavía in situ, pueden ver aquí la imagen en la bóveda. Esta ya es una más cercana, donde volvemos a ver a nuestra misma deidad.
Pero vean ustedes cómo, bueno, a lo mejor no lo he mencionado antes, pero también es interesante ver el estilo de los artistas. O sea, aunque no hay una evidencia muy clara, física, digamos, o como en el caso de la zona del altiplano, donde es claro, porque así además está en las crónicas que nos dejaron los primeros cronistas en México, de la existencia de las escuelas, es evidente que había talleres donde los artistas preparaban los dibujos, ya fuera que hacían un dibujo previo en papel o de alguna manera antes de hacer la pintura. Y podemos ver el estilo de los artistas. Por ejemplo, aquí vemos como que hubo un trazo muy rápido el que hizo esta imagen. Pero la calidad que tienen es excelente, eran unos excelentes pintores en donde tenían el conocimiento pues de los pigmentos, de cómo prepararlos para poder hacer estas imágenes. Este es otro edificio del mismo sitio donde también tenemos esta pintura, donde tenemos un saco enorme de maíz, o de cacao, porque como no quedó evidencia de algún texto glífico, no sabemos qué tipo de grano es, pero nuevamente nuestra deidad. Y este es otro ejemplo más, donde desgraciadamente se perdió la mitad, pero bueno, tenemos la evidencia de las escamas en las piernas y del símbolo de brillo. Ahora, que les quise poner este ejemplo para que vieran cómo en diferentes cuartos de una misma construcción podemos tener diferentes representaciones pictóricas. Este es el sitio de Chacmultún, y en este cuarto, al entrar, hubo una pintura en el muro posterior, y en este cuarto donde se desplomó parte de la bóveda y del muro, en la parte superior hay una tapa pintada. Este es el mural que estaba en ese cuarto. Les pongo el dibujo porque van a ver ahorita el mal estado en que se conserva el original. También se trata de una representación bélica. Los personajes son más pequeños que, por ejemplo, los de Bonampak. Miden a lo mucho 40 centímetros de altura. Esta es una construcción de otra dibujante y este es el original, para que vean que no está en muy buenas condiciones. Pero tenemos en un cuarto esta escena en donde se quiso perpetuar de alguna manera este evento que hubo, que obviamente fue muy importante, y en el cuarto de junto, esta tapa de bóveda. Como les decía, además, aunque digamos que el 70-80% de las tapas pintadas están en rojo, obviamente hay algunas excepciones, como es en este caso que tenemos un marco azul y la pintura que realmente casi no se distingue bien cuál era la escena, en negro. Como también pinturas, tapas de bóveda con más colores, como son como 5 ejemplos que hay de pintura polícroma. Aquí tenemos la presencia de ocre, negro, azul, y lo único que se puede apreciar son las dos piernas apenas, con un colgante azul en medio que posiblemente pertenecía al cinturón. Y es lo único que se puede apreciar. Inclusive también los glifos pues ya están muy borrosos, pero bueno, es un ejemplo de la pintura polícroma en las tapas de bóveda. Esta es otra construcción donde se halló pues muy poco de lo que fue la pintura, solamente el rostro de la deidad. Este es otro ejemplo de pintura polícroma. Vean cómo es un cuarto, un solo cuarto en la parte superior, en donde la parte superior del texto se puede leer Utzibal, su escritura, disculpen, y Makaj fue tapado, cerrado el recinto en donde se colocó y posiblemente con la misma piedra. Este es un caso particular, como vamos a ver hoy también. Aquí tenemos al personaje principal en la parte central, como suele ocurrir en el arte maya, y en este lado un personaje que por su... este es otro ejemplo de pintura polícroma, pero les decía que aquí es algo particular porque tenemos dos personajes. Bueno, primero de lo que se alcanza a leer del texto,
se lee como Utzibal, su escritura. Mahkaj fue tapado, cerrado, como les decía, del glifo Maj. Entonces tenemos la representación de este personaje que está junto a la deidad que ocupa, por supuesto, el centro, y que es un jorobado. Vean aquí cómo tiene la joroba, que estos personajes formaban parte de la nobleza, formaban parte de los rituales principalmente, pero que en este caso no podemos saber qué deidad era, porque, bueno, pues solamente se alcanza a ver muy poco de su cuerpo. Y justamente de los poquitos ejemplos donde tenemos dos figuras, es esta que es la tapa de bóveda de Filadelfia, se encuentra en el Museo de Filadelfia en Estados Unidos, y tenemos dos deidades. Tenemos a Cahuil en esta parte de acá, ya reconocemos su rostro, su trompa, este símbolo asociado con la tortilla, y enfrente de él tenemos al dios de la lluvia. Y tenemos la lectura. En el día 9 Muluk, que cae en 11 Wo, comida sobra, 90 años del Katun 2 Ajá. Entonces es una escena muy bonita porque tenemos a dos personajes. Cahuil está sobre una banqueta seguramente donde tiene símbolos asociados con el cielo, y el dios de la lluvia está justamente recargado en un cojín, igual sentado, sobre que tienen el símbolo del felino. Entonces, es muy interesante porque, de hecho, ya algunos investigadores habían desde el clásico reconocido que había digamos, esta fusión que compartían ciertas características de sus dones, tanto el dios de la lluvia como también el dios del maíz, con Cahuil. Este es el sitio de Chicaná. Estoy pasando los ejemplos que se salen un poco de las características más destacadas de estas tapas de bóveda. Es el sitio de Chicaná. Aquí, justamente en lo que les comentaba de los escombros, se hallaron 3 tapas de bóveda que también son distintas. Chicaná es un sitio, se los mostré en el mapa, que está muy al sur, el más al sur con este tipo de manifestación artística. Está justamente, lo puede uno visitar fácilmente porque está a la orilla casi de la carretera que va de Escárcega a Chetumal. Y en ella se hallaron estas 2 piedras, perdón. En esta, donde lo que se reconoce en el texto es que había edificado su casa, y en el siguiente, el niño divino, el dios del maíz. Aquí tenemos claramente su identificación, perdón, porque acá en su tocado tiene justamente las hojas del maíz y el glifo Can asociado también al maíz. Y su representación, tanto formal como positiva, es distinta. No tenemos estas franjas que lo enmarcan, y los personajes ocupando casi todo el espacio. Y luego nos vamos a Uxmal, un hermoso cuadrángulo de las monjas con estos edificios que tienen una decoración en mosaico de piedra, en donde los 4 edificios que rodean el patio son con hileras de cuartos que se conectan entre sí. Y vamos a ver 2 ejemplos de tapas de bóveda. A principios del siglo XX, en los años más o menos 20, 30, cuando la institución Carnegie empieza a trabajar en los sitios arqueológicos, Sylvanus Morley, que es uno de los grandes magistas de esa época, él encuentra 2 tapas de bóveda, una en este cuarto y la otra en este. Hans Blom, otro norteamericano notable, que registra 6 tapas más en estos edificios. Y más adelante, otro investigador que encuentra más tapas pintadas haciendo un total en este cuadrángulo de las monjas de 12 tapas de bóveda pintadas. Y claro, la pregunta es, bueno, todos los cuartos la tendrían porque no hay evidencia de pintura mural en ninguno de ellos. Entonces, bueno, si así fuera, pues serían muchísimas, ¿no? Pero por lo menos tenemos este testimonio, aunque no podremos saber si se ocupaba en todos los casos. Otra de las que se halló fue justamente en este cuarto, que es una de las más completas. No tengo la imagen, pero pues es como hasta cierto punto lógico porque pues es un cuarto pequeño, muy cerrado, en donde no tuvo
tantas posibilidades para dañarse la piedra. Entonces la que vamos a ver se encuentra justamente en este edificio de aquí, en el cuarto posterior. Bueno, perdón, una de las piedras, la que les decía que se encuentra en el cuarto 1, de aquí justamente, en el edificio acá atrás tenemos el adivino. Vean una cosa que llama la atención, la altura de las bóvedas. Vean a este personaje para ver la escala humana. Vean la altura. Entonces, sí es interesante preguntarse cómo podían apreciarla, ¿no? Al entrar a ellos, que como sabemos, aunque fueran estucados y que el blanco, por supuesto, resaltara mucho, con esta altura sería difícil alcanzar a verlos. Solamente tengo el dibujo, pero bueno, es probable que fuera cahuil, no podemos saberlo, pero bueno, aquí tenemos lo que podemos deducir de los glifos, donde se dice que se manifiesta el del cahuil en el año 18, 12 de sobra comida, de sobra agua. Y también aquí, bueno, esto es un acercamiento de ese edificio, con todo este mosaico de piedra en los frisos, que es verdaderamente hermoso, y donde les enseñé en el otro edificio, que es, bueno, un cuarto, todavía está in situ esta tapa de bóveda. Ahora, esta cuyo texto se lee como 4b, 5 quej, de sobra agua, o sea, el día y el mes, y además de sobra agua, es muy interesante porque cuando los investigadores que les mencioné, más también Jeff Kowalski, que ha hecho un estudio muy completo de Uxmal, estudian estas piedras, notan algo que destaca a esta tapa de bóveda de todas las demás, porque al parecer tiene un dato histórico. En los textos también se encuentra una variante de un glifo que se relaciona con el dios del maíz y con el nombre Chan, que es el nombre de uno de los gobernantes de Uxmal. Entonces, podría indicar y mencionarse a ese gobernante en el texto. Entonces, este es un ejemplo particular, hasta ahora es el único, en donde más allá de, además de dar, digamos, el augurio de lo que habrá, también se hace mención del nombre del gobernante. Y por las fechas, tanto de esta etapa como de la otra, se ha podido situar con mayor precisión la época en que fue construido el cuadrángulo de las monjas, que fue más o menos en el año 905, es decir, en el clásico tardío, clásico terminal. Hace como 15 años, en nuevos trabajos arqueológicos desarrollándose en Uxmal, en esta estructura que está entre otro grupo arquitectónico donde se encuentran dos estructuras muy grandes, el palacio y la Gran Pirámide, y el juego de pelotas. En este edificio se encontró esta tapa de bóveda. Esta es la original, que se encuentra en el Museo de Antropología. Esta es una reproducción que se colocó al hacer la reconstrucción en el edificio. Es muy rara la imagen, como pueden ver, igual no tiene las características formales que hemos visto, más que en la parte de abajo, pero es la representación de cahuil un poco diferente a los que hemos visto, pero con esta parte que tiene, que es parte de la deidad, que son las alas, que lo relacionan también con Itzamna. Y les quiero mostrar también Ekbalam y después Chichén, que ya son los últimos sitios, por las características de estas tapas. Bueno, esta es la enorme acrópolis de Ekbalam. Estos techos tapan los monumentos esculpidos y estucados que tiene la acrópolis, como esta enorme fachada zoomorfa, como la de la zona Chenes, como pueden ver, a diferencia de la zona Chenes, que son en piedra, estas fachadas, aquí todo es en estuco. Y en este cuarto, justamente en la parte de adentro, que son dos cuartos, uno y después un cuarto posterior, bueno, esto es un acercamiento a la fachada con estas figuras. Como les decía, todo fue hecho en estuco, es verdaderamente sorprendente, con estas figuras aladas. Y junto está esta otra fachada. Entonces, en la parte interior de este cuarto
se encontró la tumba del gobernante Uquitcanletoc y en el otro cuarto esta tapa de bóveda. Como les mencioné al principio, a diferencia de las demás que están pintadas en rojo sobre blanco, estas están pintadas en negro sobre blanco, aunque también hay de rojo sobre blanco aquí en el sitio de Ekbalam. Las características formales son diferentes. Aquí la representación es la del dios del maíz. Volvemos a ver sus características en su tocado. Es un dios joven, que es una de las características que nos permiten identificar a esta deidad. Y el texto lo que dice es, está en Joninal el rey Uquitcanletoc. Ustedes saben que cuando medían los gobernantes era como convertirse en semidioses. Entonces hay una relación del dios del maíz, que será el mismo gobernante. Pero vean la delicadeza del trabajo, el trazo de la línea. Es realmente hermosa esta piedra. Y bueno, fue importante este gobernante que al centro de esta acrópolis, que forma parte de un patio con 4 estructuras a sus lados, como el cuadrángulo, tenemos una estela justamente de este gobernante Uquitcanletoc. Y en este cuarto, que es el de junto al que estábamos viendo, tenemos esta pintura que también me llama la atención. Por la ubicación en la jamba y estos personajes tan pequeños. Desgraciadamente muy borrados los libros. Otra etapa también de Ekbalam es esta, en donde tenemos a la representación de Cahuil, pero en esta modalidad de ave, como ya les había mencionado, que también es común en esta deidad. Y lo que dice en estos glifos es el día 13 Cahuac, en 12 Yasquín fue cubierta la casa de Uquitcanletoc. Volvemos a tener aquí el glifo de tapar, cerrar. Pero vean cómo el pintor en este caso, cómo se va de un glifo pequeño hasta uno más grande. O sea, son pues, los estilos que podemos ver en cada una de ellas. Y de los ejemplos que tenemos en rojo, es tenemos, como ahorita podemos ver de las 3 ejemplos que hemos visto, como que hay un estilo muy particular del sitio de Ekbalam, donde están la distribución de los glifos y la distribución y la colocación de la imagen. Tenemos a Cahuil sentado de frente sobre un trono con también manchas de felino, pero vean lo delicado de los trazos y la importancia que el artista le daba a cada símbolo. Vean cómo nos están hablando de un lenguaje en las manos por la posición de los dedos y la postura hay un lenguaje gestual, evidentemente, además de en sí toda la escena. Y esta no es un mural, pero que vean la representatoria en quiero que veamos Chichén Itzá, porque claro, es un sitio también del clásico terminal, principios del posclásico temprano, donde haya una serie de cambios a lo que fue la tradición artística maya. Este es el cuadrángulo de las monjas. Este edificio que vemos aquí, esta es una reconstrucción que hiciera Tatiana Proskuriakov. Y también en este grupo se han encontrado muchas tapas de bóveda, desgraciadamente en muy mal estado, excepto 2 de ellas en este grupo. Pero aquí lo que tenemos son las bóvedas angulares, es decir, no hay un cierre de bóveda como el que hemos visto, o sea, sí lo hay, pero muy estrecho porque se juntan prácticamente los 2 lados de la bóveda, como pueden, por eso se le llama bóveda angular. De tal manera que los cuartos que se han encontrado con tapas de bóveda pintadas, en cada uno de ellos son 2 tapas, que se ven de frente, como pueden ver aquí. Aquí está la bóveda angular y las 2 tapas de bóveda. Desgraciadamente están muy deterioradas la mayoría de ellas. En total, en todo Chichén son como 32 tapas. Y en este grupo de las monjas se hallaron 25 de ellas, pero esta es de las pocas que realmente se conservó. También fue una investigación hecha por la institución Carnegie, principalmente este cuadrángulo por un excelente arquitecto y arqueólogo, Joseph Ball, que pudo haber registrado todas estas piedras.
Entonces, al ser, digamos, al ser colocadas más bien de manera como horizontal, vean que estuvieron viéndose de frente, la distribución compositiva es distinta, porque es mucho más ancha en la parte superior e inferior que como las habíamos estado viendo. Muy deterioradas, pero por lo menos en este caso sí podemos ver que es el dios Kawil. Aquí tenemos su antorcha. Y el texto nos habla solamente del día Ajau 14 Tun en ambas piedras. Se repite la misma fecha. Ahora, el estilo va cambiando. Sabemos que ya para esta etapa ya hay una influencia o presencia del altiplano en Chichén Itzá y vemos características que no son mayas. O sea, tenemos la combinación tanto de lo maya como de estas nuevas características. Entonces, si bien mantenemos esta distribución de las imágenes como se ha hecho, como las vimos en las demás tapas de bóveda, el personaje tiene un estilo muy distinto. Es un personaje que posiblemente sea un guerrero. Quise poner esta imagen que es un fragmento de pintura mural que se localiza en el Templo de los Guerreros, también aquí en Chichén, pero para que vieran, compararan el cinturón, que son los mismos, entonces ya está innovándose en estas tapas de bóveda también un estilo distinto, aunque aquí combinamos tanto el texto clásico como la distribución de la imagen, pero el personaje pues tiene un estilo diferente, ¿no? Y además, en este caso, pues es un guerrero. Y para terminar, esta otra tapa de bóveda que se halló en el otro lado, más en otro grupo arquitectónico, conocido como la serie inicial, en donde se encuentra el Templo de los Búhos. Esta es una foto que se tomó en esa época, cuando estuvo trabajando ahí la institución Carnegie, por suerte, porque después la piedra se colocó en lo que era la hacienda que manejaba Edward Thompson y que se incendió, entonces la piedra también se perdió. Esta tampoco ha sido hallada, pero bueno, el registro que se hizo y el reporte es bastante completo. Este es un dibujo de un investigador llamado Wheeler que publicó la imagen de la tapa de bóveda. Como ven, es otro estilo muy distinto. Tenemos aquí al dios Ka en medio, pero que está emergiendo, como pueden ver, de las fauces de una serpiente que está viendo para arriba. Aquí está la cola de la serpiente, estos son sus colmillos, tiene las fauces abiertas y de aquí emerge esta deidad. Es muy interesante porque en el exterior, el edificio que se llama Templo de los Búhos, tiene la representación de búhos y también del árbol del cacao. Y se relaciona, está totalmente relacionado tanto a la fachada y sus relieves con la tapa de bóveda. Tenemos estos símbolos solares en la parte superior, esta escena celeste en la parte de los lados y el texto. Ahí en un Ajau, no está completa la fecha, fue la gran luna cuando fue la piedra ardiente, fue falta de la gente, el Señor, los ancestros, el primer Kawil con el cacao. Entonces, como les digo, con la representación de lo que hay afuera en el relieve de la fachada del edificio, que son árboles de cacao. Es muy interesante ver la relación de la iconografía que tiene los relieves de la fachada con la tapa de bóveda. Fue dedicada la tapa en el Catuno 1 Ajau, correspondiente al año. Entonces, estas tablitas serían la tapa con un fechamiento más tardío de las que hemos visto anteriormente, que todas, la mayoría se sitúa en el clásico tardío, que es el año 600 a 900, 850 a 900. Entonces, ya con un estilo diferente en Chichén Itzá para esta época, en estos años, sería la etapa más tardía y ya con, si bien tenemos al dios Kawil, tenemos otro estilo, otras características que corresponden con muchas de los monumentos de Chichén Itzá. Y bueno, con esto termino y muchas gracias por escucharme. Al contrario, maestra, muchísimas gracias por este maravilloso recorrido que hemos hecho por las tapas de bóveda. Vamos a pedirle a las personas que están siguiendo esta transmisión que nos compartan sus preguntas
en la sección de comentarios de Facebook. Entonces ya tenemos un par de preguntas que ahora vamos a compartirle y bueno, quien además quiera sumarse, con mucho gusto puede hacerlo a través de la sección de comentarios. Jesús Agustín Gracias. Pacheco tiene una pregunta. Él quiere saber si solo se han encontrado tapas de bóveda en la cultura maya. Sí, hasta la fecha sí, solo en la zona maya. Muchas gracias. Rodolfo Rungalván pregunta si la tapa de la bóveda de Ekbalam es la que está expuesta en la exposición La Grandeza de México. Sí. Saludos, maestra. Tuve el gusto de conocerla gracias a mi hijo Neftalí. Ay, cómo no, claro que sí, me acuerdo muchísimo de él. Sí, qué gusto, gracias. Sí, es justamente la que está en exposición en el Museo de la Cultura Maya en Mérida. Y respecto a la pregunta anterior, solamente las tapas de bóveda están en la cultura maya porque el tipo de bóveda solamente fue usada por los mayas. No hay construcciones en otra cultura prehispánica que usara la bóveda, por eso, bueno, no es la única razón, pero por eso también no se han encontrado en otro lado. Y sí, en ese museo de Mérida creo que hay 2 o 3 de las tapas de bóveda expuestas. Muchas gracias. Rosalía Robles tiene un comentario, dice que en Uxmal hay una muy nítida, pero supongo que es una réplica, eso es lo que ella nos comenta. Sí, sí, posiblemente es la que pasé, sí. Sí, porque cuando se hizo la reconstrucción de ese edificio se puso una reproducción, cosa que me parece a mí en lo particular excelente, ¿no? Porque cuando vemos las piezas en los museos, pues no es fácil ubicarlas en su lugar original, ¿no? Pero sí es una réplica y la original está aquí en la ciudad, en el Museo de Antropología. Muchas gracias. Rosalía Robles también le dice, excelente ponencia, maestra, muchas gracias. Gracias. Y Claudia Marín pregunta, ¿la cuestión de la monocromía tiene algún vínculo con los murales monócromos teotihuacanos, también en tonos rojos? Pues no creo que haya en sí un vínculo, pero yo creo que sí más bien es la simbología del rojo, ¿no? Del color rojo que tiene que ver justamente pues, con la iconografía de las tapas de bóveda, ¿no? Y con el mismo Teotihuacán. Además, no hay que olvidar que dentro de los colores, bueno, uno de los más fáciles de fabricar pues era el rojo, ¿no? Al ser un óxido de hierro, hematita en la mayoría de los casos, porque si bien está, hay otros colores, pues el rojo es el más usado, pero a nivel, digamos ya de iconografía, que tiene que ver con el con la sangre, en el caso de las tapas de bóveda yo creo que es muy clara la relación, ¿no? En el caso de Teotihuacán, pues no sabría bien, identificar por qué, porque, o sea, tiene razón, hay muchos murales que son totalmente rojos, ¿no? Desde personajes, por ejemplo, en Atetelco, hasta algunos en Tepantitla, pero no sabría bien explicar cuál es la razón en el caso de Teotihuacán. Muchas gracias. Miriam Gallegos, ¿cuál es la razón de que se haya representado con tanta profusión al dios Cahuil en las tapas de bóveda? Pues es una deidad que justamente tiene que ver, por eso les comentaba de cómo se combinan y cómo se fusionan características de los dioses unos con otros, porque si tenemos al dios del maíz, entonces, ¿por qué Cahuil, que siempre estuvo, por lo menos en el clásico y en la zona de las tierras bajas, relacionado con los linajes como un símbolo de poder, por qué ahora se representa constantemente en estas tapas de bóveda como el dador del alimento, el dador, el que va a pronosticar si va a haber una buena o no cosecha, como bien se han descifrado estos textos líficos que son textos de augurio, ¿no? Entonces, pero hay esta fusión, o sea, sí existen el dios del maíz, pero tenemos a Cahuil que conjunta todas estas características, más que ser el dios propiamente del grano, en sí es el dios el que da el grano, el que da el alimento. Además es un dios que tiene poder,
es un dios también relacionado con el relámpago. Por eso, por esas características que hacen, digamos que es una deidad tan completa, que fue el que se eligió para representarlo en las tapas de bóveda y poder poner estos textos proféticos. Muchas gracias. Giovanni Emanuel, ¿usted piensa que estas tapas eran pintadas como representación de los presagios que daban los sacerdotes y los jorobados? Pues básicamente sí. Sí, digamos que los gobernantes, porque, bueno, yo le llamo gobernantes en general, aunque bueno, tenemos que no en los sitios del norte, sobre todo en Chichán, bueno, no es todavía, no se mantiene este sistema dinástico, pero vaya, los dirigentes de los sitios eran los que tenían la comunicación con los dioses. Entonces, hacían estos pronósticos. Que realmente se cumplieran, pues no lo podemos saber, pero lo que es interesante es que por eso vimos una de las tapas que tiene una doble capa de estuco, ¿no? Quién sabe qué se pintó después, y también un augurio positivo o negativo, pero eran pronósticos que por supuesto alentaban seguramente a la población, ¿no? De que habría una buena cosecha. Y sí, efectivamente, digamos que el artista pudo haber tenido cierta libertad, pero yo en lo particular pienso que las escenas o lo que se iba a representar sí era dirigido por el dirigente, ¿no? O sea, que le dijera, este tipo de escena es la que se tiene que representar. Muchas gracias. Sí, Juan sí. Carlos Maltés Rosales, excelente conferencia. Saludos desde Guatemala. Muchas Muchas gracias por gracias. seguirnos, Juan Carlos. Gracias. De igual forma nos preguntan, eh, Oscar Ramírez, ¿cómo se pegaban las piedras para construir las bóvedas y cómo se realizaba el estuco? El estuco es, digamos, arena de cal que se calentaba, o sea, la cal propiamente sacada de la piedra caliza, se calentaba a temperaturas muy altas, en horno seguramente, y con ellas, con el agua, por eso le llaman el agua de cal apagada, porque con el agua hacían esta mezcla que venía siendo prácticamente como cemento, ¿no? Entonces, así se cubría, se cubrían las fachadas porque todo estaba cubierto de estuco, o sea, ellos no veían las piedras que ahora no, vemos, ¿no? O sea, vemos como los edificios con piedras cuando realmente estaban cubiertas con el estuco. Y con el mismo estuco también se añadía algún aglutinante que pudiera funcionar como pegamento, digamos, entre una piedra y otra. Pero así se hacía, con la misma piedra caliza, pero sí calentada a temperaturas sumamente altas, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Me parece que son todos los comentarios. Antes de cerrar, a mí me gustaría pedirle si usted quiere hacer alguna reflexión final sobre la pieza que tenemos en el museo y que pueden disfrutar en una de las salas que está dedicada justamente al tema de costumbres y vida cotidiana. Uh-huh. Bueno, pues qué más decir que tienen ustedes alguna de las piedras más hermosas, donde la representación del dios Cahuil es preciosa. Yo las veces que voy no dejo de irla a ver porque realmente es hermosa, su tamaño, que es de las más grandes que hay. Y bueno, pues es un ejemplo que pueden apreciar de todo lo que platicamos hoy, y que pues es muy importante que la tengan, y yo creo que la verdad el museo es afortunado y la piedra es afortunada de además estar en un museo en donde, bueno, hay una protección a estas piezas extraordinaria. Entonces, al contrario, yo los felicito de poder contar con esta pieza que, bueno, cuando la puse en la imagen, la verdad, creo que todos la apreciaron por lo importante que es, por todo su contenido, tanto artístico como iconográfico, que fue un gran ejemplo de lo que estuve platicando, de la importancia de estas piezas y de la deidad representada. Así es que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron y que siguieron esta transmisión
en vivo, queremos recordarles que la conferencia permanece aquí en nuestro perfil de Facebook y un poquito más adelante también podrán consultarla en nuestra página web www.museoamparo.com. De igual forma, quiero recordarles que este programa de conferencias, La Colección a Detalle, lo estaremos ofreciendo a lo largo del año, el último jueves de cada mes, con la invitación a especialistas que abordarán las diferentes obras de la colección permanente del museo. Maestra, muchísimas gracias nuevamente. Le mandamos un abrazo y esperamos muy pronto verla aquí en el museo en la ciudad de Puebla. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias a usted y a todos los que nos escucharon. Muy buenas noches.